¿Te interesa el tema de la ciencia de datos? ¿Te interesa el tema de la inteligencia artificial? O tal vez eres un investigador y te ha tocado trabajar en investigación social o investigaciones cualitativas y te has encontrado con una gran cantidad, un gran volumen de datos que no sabes cómo procesarlos. Si es así, este video es para ti. Quédate hasta el final porque te va a interesar y te va a gustar mucho. Mi nombre es Javier Leal. Bienvenidos al Virtuverso, a mi canal académico virtual, el canal Gatudémicos. Antes de comenzar, quiero pedirles disculpas por la poca calidad del video o del audio, ya que mis equipos, debido a las fallas eléctricas que vivimos aquí en Venezuela, hace poco se dañaron. Y estoy utilizando equipos que tengo de hace más de 30 años. Si quieres y puedes ayudarme para seguir generando contenido de calidad, en la descripción del video te dejaré la forma de contactarme y cómo puedes colaborar conmigo. De antemano, gracias y recuerda suscribirte al canal y compartir el conocimiento. Luchemos todos contra el oscurantismo del siglo XXI. Comencemos. La ciencia de datos y la inteligencia artificial es un tema que se encuentra muy en boga hoy en día. Es muy común escuchar a través de los diferentes medios de comunicación, en especial a través de nuestras redes sociales y de la internet, cómo cualquier tipo de actividad hoy en día se encuentra de alguna manera u otra relacionada con actividades de ciencia de datos y de inteligencia artificial, desde las más básicas hasta las más complejas. La ciencia de datos y la inteligencia artificial han experimentado en sí un enorme desarrollo. Esto principalmente por las facilidades que todos tenemos para acceder a grandes volúmenes de datos y de información, precisamente por la masificación de las nuevas tecnologías de comunicación, la masificación del uso de las redes sociales y de la Internet. Pero además ha contribuido a ello el que los equipos de computación de alto nivel se encuentran más accesibles al ciudadano común, lo cual permite el procesamiento de estas grandes cantidades de datos en tiempo real por parte de cualquier persona con un nivel de conocimiento y de habilidades tecnológicas no necesariamente muy avanzada. La aplicación de ciencia de datos e inteligencia artificial abarca en sí misma a numerosos grupos de investigación de las distintas áreas del saber y del desarrollo profesional, tales como la ingeniería, la sociología, la psicología e inclusive hasta la medicina. Planteándose entonces esta relación transdisciplinar, la necesidad de ocuparse de manera conjunta en el desarrollo de nuevas propuestas tecnológicas, la capacidad de generar nuevos y más avanzados algoritmos, así como de técnicas de computación y de infraestructuras más adecuadas para la captura, almacenamiento y procesamiento de estas grandes cantidades de datos. Entonces cabe preguntarnos, ¿podemos aplicar la ciencia de datos y la inteligencia artificial en el desarrollo de investigaciones sociales? Las que normalmente conocemos en el ámbito universitario como investigaciones cualitativas. Bueno, desde ese planteamiento decidí utilizar una investigación cualitativa fundamentada en el método fenocomplejo que desarrollé
hace poco tiempo atrás. Investigación esta relacionada con el fenómeno de los procesos académicos universitarios que conllevan a la participación ciudadana para el desarrollo local. Y me planteé esta situación debido a que, a pesar de que solamente tomé a 4 docentes colaboradores de 2 universidades distintas, la cantidad de datos que tuve que procesar fue realmente grande. Esa gran cantidad de datos por procesar conllevó a una tarea muy compleja, ardua y agotadora, lo cual justificó el plantearme cómo automatizar algunos aspectos de ese trabajo y si de verdad la ciencia de datos y la inteligencia artificial facilitaba esta tarea. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, decidí desarrollar un análisis comparativo cualitativo tomando los datos resultantes de la investigación realizada, como lo dije anteriormente, a través de la aplicación de un método que denominé fenocomplejo, el cual fundamenté en los modelos de los sistemas viales de Stafford Beer y la fenomenología hermenéutica de Bauman. De esta investigación tomé lo que denominamos los protocolos anecdóticos de cada profesor relacionados con el fenómeno en estudio. Aquí, la ciencia de datos y la inteligencia artificial fue enfocada en el descubrimiento de las relaciones existentes entre frases y palabras, así como los sentimientos emanados desde las anécdotas protocolares que estos profesores me facilitaron. Para el trabajo de ciencia de datos, utilicé el lenguaje de programación R, por ser uno de los más difundidos a nivel científico, académico, en el mundo entero. Y la investigación cualitativa previamente realizada la utilicé como referencial o benchmarking. ¿Por qué utilicé los protocolos anecdóticos y no las entrevistas cualitativas que son más profundas y más complejas? Bueno, porque los protocolos anecdóticos fueron emanados de manera espontánea por los profesores. Es decir, podemos considerarlos como data cruda, data que no fue de alguna manera manipulada o influenciada por parte de mi persona como investigador. Como lo dije anteriormente, el proceso de la investigación fenocompleja es realmente arduo y en este sentido podemos observar en esta lámina que conlleva un análisis macrotemático partiendo desde las anécdotas que ya señalé anteriormente, desde las cuales se me generaron inquietudes que a su vez transformé en preguntas, en cuestionamientos aplicados durante una posterior entrevista fenomenológica a cada uno de los docentes. De esas entrevistas surgieron algunas temáticas, las cuales me permitieron ir codificando y categorizando los significados vividos esenciales por estos docentes, para luego, a través de un desarrollo hermenéutico complejo y un proceso recursivo, generar las temáticas y las afirmaciones que me permitieron realizar una holeurística conducente al análisis final y el desarrollo del texto fenomenológico dentro del cual se expuso el fenómeno bajo estudio y sus diferentes implicaciones tanto para los docentes colaboradores como para el resto de la comunidad universitaria y la comunidad en la que se encuentran asentadas estas universidades. Este trabajo requirió de un tiempo aproximado de 9 meses, contando desde el momento que se solicitaron los protocolos anecdóticos a los profesores colaboradores
hasta la concreción del texto fenomenológico, donde se condensó el grueso de las temáticas emergentes, producto de los diferentes análisis y reducciones requeridas por la fenomenología hermenéutica. El trabajo de ciencia de datos se desarrolló en 5 etapas. La primera se corresponde con la recopilación de datos o data collection. En ella se inicia con el desarrollo de los diferentes códigos de programación o script, uno para el análisis individual y otro para el análisis unificado de los protocolos que ya mencioné. Esto a fin de evitar la confusión y los posibles conflictos durante la compilación de los mismos, debido a que los computadores que yo poseo, los equipos que yo poseo, no son de gama alta, sino son unos computadores muy básicos y muy viejitos. Ahora bien, previamente a la tarea de carga de datos, se deben instalar y cargar las librerías que fueron usadas durante todo el proceso de análisis, las cuales ya señalé anteriormente. Posteriormente, cargamos los protocolos de la base de datos generada por la investigación de referencia, utilizando para ello la librería PDF Tools. Una vez cargados los protocolos, procedía a unirlos entre sí todos los párrafos de manera de conformar una sola unidad de texto, para luego poder transformarlo en lo que se conoce como un data frame, por frases de texto. En la segunda etapa, realicé la limpieza de datos o data cleaning. Esto me permitió la limpieza del protocolo y su tokenización. En sí, se procedió a remover las palabras vacías y tokenizar por palabras usando las funciones stored y una token. Las palabras vacías, que son aquellas que no son útiles para el análisis y que normalmente incluyen artículos, pronombres, preposiciones, entre otras. La tokenización en este sentido se refiere a la estructuración de los datos de textos en filas, donde cada fila se corresponde con un token. Tal token puede ser una palabra, un n-grama o una oración, entre otras. En la tercera fase realizamos el análisis exploratorio de los datos y aquí comenzamos con los primeros análisis básicos. Entre ellos tenemos la necesidad de contar en el texto cuántas palabras tienen un valor positivo y un valor negativo respecto a los sentimientos. Estos comparados con un diccionario de sentimientos modificado por el profesor Fradejas en 2018 y está publicado en su libro Análisis de textos y estilometría con R, el cual puede también ser consultado en el GitHub de 7 partidas digital del profesor antes señalado. En la cuarta etapa, denominada construcción e implementación de los modelos, se llevó a cabo la clasificación, predicción y agrupación de los datos por medio de modelos matemáticos, usando para ello los algoritmos requeridos tanto para la coocurrencia de frases y palabras, así como para la valorización de sentimientos. Este trabajo se basa en la aplicación del principio de FIRB, el cual hace referencia a que puedes conocer una palabra conociendo a sus compañeras. De esta forma se crearon las líneas de código que permiten generar las relaciones existentes entre frases y palabras por los denominados bigramas. Con respecto al análisis de sentimientos, el resultado y su precisión depende en gran medida de la riqueza del diccionario utilizado, puesto que cuantas más palabras posea, más fina y precisa será la calidad del análisis. Y es aquí en este punto donde la librería CUGET facilita la automatización de ese trabajo. Para ello, se desarrolla a través de esa librería una transformación matemática empleada para navegar entre el dominio del tiempo o el espacio y el dominio de la frecuencia, que se conoce normalmente como transformada de Fourier. En la última etapa, se genera el reporte gráfico, que significa generar la visualización de los datos procesados según los propósitos que nos planteamos, presentándose estos en forma de diagrama de barra, nube de datos,
grafos de nodos y aristas, tal como lo veremos a continuación en la captura que realicé del procesamiento de los datos por el programa y la interfaz RStudio. Se los presento en una velocidad mayor a la normal para ahorrar tiempo en el video y debido a que la capacidad de procesamiento de mi computadora es muy lenta. Aquí ustedes pueden apreciar cómo primero se procesaron las relaciones de palabras por frases dentro del texto protocolar con la generación de las nubes de palabras, las palabras más utilizadas y los diagramas. Luego se procesaron los protocolos para desarrollar el análisis de sentimientos individual por cada profesor y luego de manera global para el conjunto de ellos. El uso del lenguaje R nos permite contar con una gran gama de librerías, las cuales nos facilitan mucho la labor del desarrollo de los códigos de programación. Como han podido apreciar en esta captura, desarrollamos primero el trabajo de la concordancia de las palabras y las frases entre sí, para encontrar cómo se relacionan estas respecto a las temáticas planteadas por la investigación. Es decir, la praxis universitaria y su incidencia en el fenómeno de la participación ciudadana para el desarrollo local. Esto se hizo primero por universidades y luego de manera global. Es decir, cómo se relacionan todas las palabras y todas las frases facilitadas por los profesores universitarios de ambas universidades. Posteriormente se desarrolló el trabajo del análisis de sentimientos por profesor para luego unificarlo e identificar cómo se comportó la transformación valorada de los sentimientos de estos profesores a lo largo del tiempo narrativo de los protocolos. A continuación explicaré con un poco más de detalle los hallazgos de este trabajo. Como podemos ver aquí, primeramente, en la parte superior tenemos la nube de palabras para la Universidad Nacional Simón Rodríguez y la relación por diagramas de las palabras y las frases en los protocolos de sus dos profesores. Y en la parte inferior, la de la Universidad Politécnica Territorial del Estado de Trujillo. Hay una clara diferencia, como puede observarse allí. Para la primera universidad, entendiendo que la data se genera en un núcleo de la universidad, podemos ver que en la parte superior, que es la que tiene más relevancia, se enfoca más al trabajo a través del servicio comunitario, pero como proyectos de cátedra. Mientras que en su parte inferior vemos cómo se enfoca a la parte institucional, a la parte de la gestión de ese núcleo, encontrándose unidas ambas secciones por una línea fina que parte de lo que es la institución hacia las comunidades y la universidad como generadora de aprendizaje. Respecto a la segunda universidad, la que tenemos en la parte inferior de la imagen, vemos como esta está más nucleada, puesto que esta universidad posee, por decirlo de alguna manera, autonomía administrativa. No es un núcleo como tal. Entonces, al tener autonomía administrativa, todos sus procesos se encuentran bien centralizados. Vemos en la parte superior cómo el marco legal se encuentra muy por encima de la institución, algo así como el gran hermano, el ojo que todo lo ve, y eso se debe básicamente a que la institución como un todo se rige por las normativas y las directrices emanadas directamente desde el ente superior, en este caso desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Al englobar todos los protocolos, podemos observar cuáles son las palabras más utilizadas por los 4 docentes
tomados en cuenta. Vemos también cómo se amplía la nube de palabras y la relación que hay entre ellas. Pero lo más importante es cómo se reconfigura el diagrama de los protocolos anecdóticos unificados. Y esta reconfiguración permite tener una idea más clara de cómo la institucionalidad actúa en el contexto del fenómeno de la praxis universitaria para la promoción de la participación ciudadana en el desarrollo local. En esta nueva imagen tenemos primeramente la red de relaciones de incidencia de los aspectos institucionales obtenida como hallazgo de la investigación referencial. Y a su lado podemos observar la misma red de relaciones, pero que vimos anteriormente. Si observamos con detalle, podemos ver una gran similitud entre ambas, es decir, la aplicación de la ciencia de datos, de las herramientas de ciencia de datos y de inteligencia artificial, nos arrojan resultados muy similares a los que obtuvimos con la investigación referencial. Usando la ciencia de datos, esto llevó solamente 8 horas. Pasando al análisis de sentimientos, que es uno de los aspectos más interesantes del análisis de textos, es necesario aclarar que en la investigación de referencia no se hizo como tal un análisis de sentimientos, puesto que no era parte de los objetivos de la investigación. No obstante, dentro de los ajustes y las adecuaciones que me permitió la aplicación del método fenocomplejo, utilicé algunas categorizaciones y codificaciones conocidas como categorizaciones dramatúrgicas. En ese sentido, se buscaron dentro de los textos de las entrevistas los objetivos, los conflictos, las tácticas, las actitudes y las emociones que expresaron los docentes al investigador. Entonces, como podemos ver en esta lámina, en la parte superior tenemos un resumen de los datos protocolares depurados y valorizados respecto a los sentimientos, utilizando, como lo dije anteriormente, el diccionario modificado para el español del profesor Fradejas. Estas valoraciones y estas puntuaciones son las que me permiten a mí, entonces, generar, como vemos en la parte izquierda, la valoración de los sentimientos de cada uno de los profesores en el tiempo narrativo del texto protocolar analizado. Como se nota allí también, la valoración general de los sentimientos por página de texto para cada profesor es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque el resultado de las valoraciones que podemos ver en la tabla superior así lo indica. Por ejemplo, tomemos la línea de texto número 7. En la línea de texto número 7 podemos ver que la valoración positiva general es de 22, mientras que la valoración negativa en general es de menos 6, lo cual nos arroja un valor de 16, el cual se ve reflejado en la gráfica de barras que tenemos más a la derecha. Si observamos ahora el análisis de sentimientos globalizado de las dos universidades, los 4 profesores, observamos las palabras que contribuyeron mayoritariamente a los sentimientos positivos y a los sentimientos negativos en lo que se denomina aquí el top 25 de las mismas. Entonces, por ejemplo, dentro de lo negativo, la palabra que más contribuyó fue la de trabajo y la de responsabilidad, mientras que en lo positivo tenemos la palabra bueno y la palabra superior. Ahora, podríamos preguntarnos por qué la palabra trabajo y la palabra responsabilidad aparecen como negativas, y esto se debe a que en el contexto
de la oración como tal, donde se encuentra la palabra, el trabajo está siendo relacionada con su cumplimiento por parte del personal, por parte del docente, o el trabajo que no es efectuado como consideran los entrevistados debería realizar inclusive el personal directivo. Para tener una idea un poco más clara de ello, vemos que la sexta palabra más negativa se refiere a la palabra mito. Esta palabra mito no se refiere aquí a alguna narración maravillosa, ancestral o simbólica, sino a una anécdota relacionada con la forma como se veía afectado un niño llamado Manuel, el cual expresaba que su propia familia lo llamaban Mito por el diminutivo de Manuelito, pero ese mito para el niño era algo que realmente lo afectaba. Por ejemplo, en la anécdota, el docente narraba que él mismo decía, cito textualmente, ya cuando yo escuché mi nombre, Manuel Alejandro, ya eso me llenó de emoción y más nunca me volvieron a decir mito. En otras palabras, los algoritmos de sentimientos evalúan las palabras en el contexto grupal que le da relación. Algo que también nos está facilitando el trabajo con ciencia de datos es, por ejemplo, la forma de la historia de los protocolos anecdóticos. Allí podemos comparar claramente cómo se fue transformando la valoración del sentimiento de los docentes y cómo se contrastan unos con los otros. Por ejemplo, los que vemos allí en verde son los de la primera universidad, el núcleo de la Simón Rodríguez. Vemos que la amplitud de sus emociones es casi la mitad de la amplitud respecto a la de la UPTT, denotando esto la intensidad de las expresiones emanadas por el segundo grupo respecto al primero. Y esto tiene una connotación muy clara a las relaciones de poder en las que se encuentran los docentes entrevistados. En el caso de los docentes de la UPTT, ambos se encuentran en cargos de poder dentro de la institución y son representantes políticos del ministerio en el contexto universitario del Estado. Mientras que los del UNER no se encuentran en posiciones de poder más allá que las relacionadas con la de generación y ejecución de cátedras académicas. También podemos notar cómo en el caso de la UPTT ambos docentes comenzaron su narrativa con altísimos niveles de emociones positivas para luego caer bruscamente al final de su narrativa. Esto se debió principalmente a que al final de las mismas expresaban de alguna manera aquellas cosas que no habían podido aún conseguir, aquellas cosas en las que veían, aquellas situaciones en las que faltaba mucho trecho por recorrer, aquellas situaciones que también les causaban de alguna manera u otra ansiedad o recelo respecto a la labor que se ha ejecutado.